Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. En la Tierra, Perturabo fue presentado ante los señores de Terra, identificado como uno de los hijos del emperador, y presentado a los primarcas ya descubiertos. Horus, Lemanrus, Ferrus Mandus, Fulgrim, Vulcan, Rogaldorn, Roboute Gilliman, Magnus, Sanguinius y Lionel Johnson. Todos ellos eran primarcas, creaciones del emperador, cada uno con sus propios dones y habilidades. La mayoría de estos primarcas habían sido llevados a Terra, entrenados y luego asignados a sus respectivas legiones para la Gran Cruzada, dirigida por el emperador de la humanidad, con el propósito de salvarla del caos y de un futuro atroz de decadencia y perdición. Pero uno de estos primarcas seguía en Terra, a pesar de llevar ya varios años allí. Este primarca era Magnus. Su legión era defectuosa, y la producción de Astartes había cesado de su lado, por lo que se encontraba en espera, disfrutando mientras tanto de la vida de un erudito en Terra. Perturabo no se molestó en socializar con sus hermanos. Él no tenía nada que ofrecerles, no podía verlos como su familia. A lo sumo eran herramientas. Herramientas útiles, sí, pero herramientas al fin y al cabo. Y como detestaba la hipocresía, tampoco intentaría ganarse su aceptación con falsos actos de fraternidad. Y Perturabo, ¿qué estás haciendo? Preguntó Magnus, entrando sin permiso al laboratorio asignado a Perturabo, tratándolo como a un hermano de toda la vida, a pesar de que apenas hacía 3 días que se conocían. Esta era una parte de la humanidad de la que Perturabo carecía, aunque no era como si no pudiera entenderla. Mientras las personas no se alejaran de él, él tampoco se alejaría de ellas. Estas son las clases que se supone debo recibir, dijo Perturabo, señalando la información en un holograma, mientras las extensiones de su cabeza se conectaban con la computadora y descargaban toda la información a su cerebro. Le tomó un segundo categorizarla toda, aunque tardaría algunos días en procesarla y adaptarla de la mejor forma posible. Ya he terminado de descargarlas. Estaré listo para tomar mi lugar en unos días más, explicó Perturabo. Magnus parpadeó. ¿Tienes más de esas extensiones? Preguntó con interés. Tengo, pero tu cerebro terminaría frito si intentas hacer lo mismo. No poseemos los mismos dones. Sería como si yo intentara usar tus habilidades psíquicas, respondió Perturabo, mientras descargaba otro paquete de información. ¿Y ahora qué descargas? Preguntó Magnus, con un tono algo molesto y envidioso. Todos los conocimientos que nuestro creador ha permitido poner en mis manos, explicó Perturabo. Magnus lo miró con los ojos entrecerrados. Me parece que el reparto de dones no fue muy equitativo. Yo solo obtuve mutaciones inestables, se quejó. Obtuviste humanidad, dijo Perturabo, justo cuando la computadora indicó que la transferencia de información estaba completa. ¿Qué? Preguntó Magnus, sin entender nada. No se podía extrañar de algo que era sentido común, pero Perturabo no se sentía con ánimos de explicar ese asunto, por lo que no lo hizo. Magnus lo miró con reproche. No puedes dejar de hablar, de repente se quejó. Perturabo miró a Magnus de arriba a abajo. Magnus, ¿qué harás respecto a ti mismo? Preguntó Perturabo. Estoy investigando sobre ello, pero aún hay demasiadas cosas que desconozco, y ese anciano aterrador, nuestro padre, no quiere que me apresure. Ponen muchas trabas, mientras mis hijos genéticos sufren las consecuencias, respondió Magnus, que aún tenía sus 2 ojos, por lo que era evidente que Tseentch aún no había pactado con él, y Magnus se tensó, y Perturabo dio media vuelta para marcharse. ¿Qué haces? Exclamó, al ver que Magnus acababa de pegarse a él como una garrapata. ¿Sabes cómo deshacerte de la mutación de mi semilla genética? No te soltaré hasta que me lo digas, amenazó Magnus. No sé nada. Déjame en paz o te daré una paliza. Reprendió Perturabo, sin poder creer que este tipo se atreviera a abrazarlo. Sus acciones escapaban a toda lógica. Sí lo sabes, y ahora tratas de huir porque no quieres ayudarme, se quejó Magnus. Estás loco. Suéltame. Gritó Perturabo, usando su fuerza para sacudírselo, pero Magnus se aferró con sus habilidades psíquicas, y como Perturabo no llevaba ninguna armadura que reforzara su fuerza, no pudo quitárselo de encima. Perturabo estaba escandalizado. Este primarca estaba demente. No entendía su comportamiento. Te daré lo que quieras, solo dímelo, insistió Magnus. Perturabo se estremeció de pies a cabeza. Este tipo estaba completamente loco. Era evidente, porque el caos había logrado corromperlo. Era un completo demente.
Perturabo sintió la necesidad de hablar, solo para que lo dejaran en paz. Jamás en su vida se había sentido tan incómodo. Pero él no podía ayudar a este demente. Estaba destinado a caer en el caos, y ayudarlo sería un cuchillo contra su propia garganta y si no hablas, te voy a dar un beso, amenazó Magnus. Y Perturabo por poco se desmaya. Hablaré. Chilló Perturabo. Y estás demente. Reprendió Perturabo un minuto después, respirando con dificultad y sosteniéndose de la pared con una mano. Magnus, que estaba a su lado, solo se rió. Este hermano suyo era un gruñón por naturaleza. Magnus había tenido un buen presentimiento al verlo, pero acercarse a tipos como él era muy difícil. Primero, debías saber cuáles eran sus intereses. Magnus estaba en ese plan cuando se dio cuenta de que su presentimiento no fue erróneo, y que Perturabo podía hacer algo para ayudarle. Pero también comprendió que no lo haría por voluntad propia. Magnus no creía que alguna vez pudiera convencer a ese hermano gruñón. No se podía razonar con personas así, carecían de la mínima empatía. Y Magnus no estaba dispuesto a esperar para ver si alguna amistad florecía entre ellos. Como Perturabo se negó a hablar, Magnus tomó medidas para obligarlo a hacerlo. La gente gruñona era toda igual. Su debilidad siempre estaba expuesta, solo que pocas personas se atrevían a hacer lo necesario para explotarla. Magnus no era un desenfrenado, pero por sus hijos genéticos, haría lo que fuera necesario. Empieza a hablar, dijo Magnus, que había cerrado la puerta del laboratorio. Después de años en Terra realizando investigaciones, por fin tenía una posible solución, y no iba a dejarla ir. Tú. Exclamó Perturabo con el rostro desfigurado por la furia. ¿No temes mi ira? No. Solo vas a gruñir y gruñir. Además, somos hermanos. No puedes matarme. Y estoy desesperado, dijo Magnus con sinceridad. Perturabo hizo una mueca, luego otra, y otra más. Parecía que su supercerebro evaluaba demasiadas opciones al mismo tiempo. Finalmente, lo miró con abatimiento. No, no puedo matarte, dijo con pesar. Magnus se sintió levemente ofendido. Aquel tipo era su hermano, pero tenía que llegar a tales extremos solo para que le ayudara. Y Perturabo llegó a la conclusión de que no podía matar a ese demente antes de que fuera consumido por el caos. Si lo hiciera, seguramente el emperador de la humanidad vendría a pedirle cuentas. Y decirle que Magnus se uniría al caos sería como hablarle a un muro. Ese necio jamás admitiría la posibilidad de perderlo. Puedo ver el punto débil de cualquier cosa que mire, dijo Perturabo de mala gana. Magnus no era idiota. Era un primarca, y todos los primarcas tenían un intelecto de genio, por lo que abrió mucho los ojos. ¿Incluso si es una mutación? Preguntó Magnus, incrédulo. Solo necesito conocimiento. Eventualmente, esos puntos débiles se harán evidentes, gruñó Perturabo. Ahora déjame pasar, y reúne toda la información que tengas de ti mismo y de tus hijos. Nos vemos aquí en 3 días. Magnus se apresuró a apartarse de la puerta. Y 2 horas después, Perturabo había regresado a su habitación para contemplar la ciudad imperial e intentar calmar su ira con respiraciones pausadas, y Magnus entró y se detuvo a 3 metros de él. ¿Todavía estás molesto? Eres demasiado gruñón, dijo con un suspiro. No entiendo por qué te enojas. Si no quieres que otros se enteren de tu habilidad, no se lo diré a nadie. Pero eres mi hermano, tu deber es ayudarme. Perturabo se preguntó si eliminarlo del mundo podría considerarse una forma válida de ayuda. Ese animal ciertamente debería agradecerle por purgar su existencia, y sacudió la cabeza, suspiró, y dijo. No me interesa que otros sepan de mi habilidad. Pienso usarla una vez esté al mando de mi legión. Estoy molesto porque tú eres uno de los puntos débiles que he identificado en la Gran Cruzada, explicó sin rodeos. Magnus parpadeó, sin tomárselo como una broma. Perturabo asintió. Tus habilidades son muy peligrosas. El emperador y Malcador no te ponen obstáculos porque sí. Hasta un necio como tú debería ver su preocupación. El problema es que eres demasiado terco para entender que tienen razón. La disformidad es peligrosa, y tú no estás preparado para lidiar con ella. Ni siquiera haces caso. Por eso ayudarte y es como afilar un cuchillo que nuestros enemigos podrían usar para degollarme a mí mismo, sentenció Perturabo. Magnus cayó de rodillas. Te juro, hermano, que nadie podrá ponerme en tu contra ni en contra de nuestro padre, prometió. Cortaré mi propia garganta si alguna vez me encuentro en tal posición. Perturabo hizo una mueca.
Nunca he entendido qué sentido tiene hacer juramentos, dijo, dándose media vuelta y ayudando a Magnus a levantarse del suelo. Los humanos cambian, Magnus. Hoy un hombre jura, y mañana otro hombre distinto se levanta, y por lógica, sus juramentos ya no son válidos. Entonces, ¿qué sentido tienen? Mientras sigas siendo quien eres hoy, no me harás daño. Pero mañana, podrías no ser el mismo. Entonces, ¿qué valor tiene tu palabra? Y Magnus miró a Perturabo fijamente a los ojos. Esperaba una respuesta, pero no pudo articular palabra. Hoy un hombre hace un juramento, pero mañana otro hombre despierta y esos juramentos ya no sirven, pensó Magnus. La lógica en esas palabras era innegable. Solo podía contraargumentar con sus propios sentimientos, con su humanidad pero para su hermano, esa humanidad no tenía ningún valor. Cerró los ojos, y Perturabo se apartó de él con evidente disgusto. Magnus suspiró, y abrió los ojos para limpiar sus lágrimas. No me convertiré en un arma que puedan usar contra ti, dijo con firmeza. Esa es mi voluntad. Y no me importa que no signifique nada para ti, porque para mí lo significa todo. Exclamó Magnus. No importa. Haré armas antipsíquicos, bufó Perturabo. Turi. Exclamó Magnus, sintiendo la furia subir por su pecho. Quería golpear a ese sujeto hasta que aprendiera a valorar los sentimientos de los demás, sobre todo los de su propia familia. ¿A qué se debe la molestia de tu visita? Preguntó Perturabo con frialdad, descartando una vez más cualquier emoción. Magnus mostró todos sus dientes, pero no se marchó. Ese hermano suyo iba a aprender lo que significaba la humanidad, aunque tuviese que enseñárselo a la fuerza. No esperaba grandes resultados, pero al menos deseaba que entendiera que los demás también tenían puntos de vista válidos. Vine para que tomemos una cerveza y me cuentes cómo llegaste a ser tan gruñón, dijo Magnus. No respondió Perturabo. Magnus bufó. No recuerdo haber pedido tu aprobación, se burló. Perturabo parpadeó sorprendido. Magnus sonrió de oreja a oreja. Ese sujeto era descarado, ignoraba las opiniones ajenas como si fueran ruido de fondo pero se sorprendía si los demás hacían lo mismo con él. ¿Quieres sentarte por tu cuenta y empezar a hablar, o te siento yo y espero a que lo hagas? Preguntó Magnus, con tono amenazador. Perturabo le dirigió una mirada asesina. Y una semana después de llegar a Terra, Perturabo miraba el cielo en dirección a Olimpia. Sabía que dejar su mundo traería consecuencias terribles para su propia paz, pero nunca imaginó que sería tan terrible. No entendía cómo el Perturabo original, ese loco sin remedio, soportó a Magnus, pero él realmente estaba al borde de la locura. ¿Y si el Perturabo original solo pudo lidiar con Magnus porque ya estaba loco? Pensó Perturabo, sintiendo que su futuro era oscuro. Entonces, decidió añadir algunos anexos para maximizar el dolor causado por las armas antipsíquicos que desarrollaría en el futuro, destinadas a Magnus y sus hijos, cuando inevitablemente se unieran al caos. Porque Perturabo tenía claro que un demente como ese solo podía terminar allí. Ya pasaron 3 días, dijo Magnus, entrando en su departamento sin pedir permiso. Sí, tienen que causar mucho, mucho dolor, decidió Perturabo en su mente mientras se daba media vuelta. Entonces, vamos, dijo Perturabo. ¿Estás imaginando que me ahorcas o algo así, verdad? Preguntó Magnus. Algo así, admitió Perturabo, pasando a su lado. Perturabo, ¿no lo ves? Me acusas de ser un posible mal hermano en el futuro, pero tú ya estás haciendo planes en mi contra. ¿Cómo puede eso tener lógica para ti? Cuestionó Magnus, alzando una ceja mientras lo seguía. Es porque tú estás demente, y yo no, respondió Perturabo con frialdad. No estoy demente, y si lo estuviera, eres mi hermano. Tu deber sería ayudarme, no planear matanzas, reclamó Magnus. No hay cura para la locura, Magnus. Es como un animal enfermo, hay que sacrificarlo antes de que contagie a otros, explicó. No soy un perro. Soy tu hermano. Gruñó Magnus. Tienen la misma utilidad para mí, dijo Perturabo sin inmutarse. Y representan el mismo riesgo. Tú. No te quejes si no te llamo cuando salgas de Terra, espetó Magnus. Perturabo puso los ojos en blanco. Y ciertamente, su relación es inusual, comentó Marcador, observando cómo Magnus y Perturabo caminaban hacia el laboratorio, para intentar resolver el problema de la semilla genética inestable de Magnus, que causaba horribles mutaciones en sus hijos. Parece que Magnus ha logrado forjar un vínculo a la fuerza y o está decidido a ello, dijo el emperador de la humanidad con una sonrisa.
Su hijo de mente lógica no creía en las posibilidades, pero con cada uno de sus pasos, él mismo las generaba. En ese momento, estaba creando nuevos caminos para Magnus, rutas que ni siquiera el propio emperador había previsto. ¿Crees que logrará identificar la debilidad en una mutación? Preguntó Marcador. Su propia confianza debería ser tu respuesta. Perturabo no cree en los sentimientos, respondió el emperador. Si Perturabo parecía tener seguridad, era porque realmente estaba convencido de ello. Pero este camino también puede empeorar la situación de Magnus. Él insiste en estudiar la disformidad, y lo peor es que no tiene la voluntad suficiente para resistir los engaños del caos, dijo Marcador. Él no, respondió el emperador con una sonrisa. Marcador miró entonces a Perturabo, que caminaba al lado de Magnus, acusándolo de ser un necio. Le había dicho que si seguía con sus tonterías relacionadas con la disformidad, él mismo vendría a romperle la cabeza, porque como él mismo había dicho tenía un deber de hermano. Magnus se quejó, diciendo que eso no era lo que se refería con deber de hermano, pero Perturabo aclaró que vendría con armas antipsíquicos y que una paliza no era lo que tenía en mente. Marcador parpadeó. Y 3 meses después, Magnus abrazó a Perturabo mientras se reía como un demente. Tranquilo, Perturabo. Cálmate, piensa en tus armas antipsíquicos, con accesorios para causar dolor y mucho dolor y el mayor dolor posible, pensó Perturabo, mirando los resultados donde la mutación de Magnus había sido eliminada por completo, sin necesidad de utilizar la disformidad ni pactos oscuros. Aunque, gracias a ese necio de piel roja, había tenido que permanecer 3 meses más de lo necesario en Terra. En Olimpia, su acorazado modificado al segundo día de recibir los nuevos conocimientos del emperador ya estaba siendo actualizado por el Mechanicus. Pronto estaría listo para estar al servicio de la Gran Cruzada. Ya cálmate, o te mato. Reprendió Perturabo con enojo, apartando a Magnus. En los últimos meses, Perturabo había aceptado su falta de humanidad y decidido que no quería amigos, porque había concluido que eran una molestia. Al terminar la cruzada, regresaría a Olimpia y seguiría siendo tratado como un dios, viviendo en paz el resto de su vida. Esa sería una vida tranquila. Ya no se quejaría por tonterías, porque había comprendido la perfección del dicho: más vale estar solo que mal acompañado. Si pasaba el resto de su vida con criaturas como ese demente a su lado, terminaría completamente loco. Perturabo concluyó que eso fue lo que le pasó al antiguo Perturabo. Se obsesionó con ser como los demás y terminó demente. Magnus hizo varias muecas, pero se calmó. Magnus, es hora de pagar, dijo Perturabo con frialdad. Si este necio creía que podía obtener cosas gratis de él, estaba muy equivocado. ¿Qué quieres? Preguntó Magnus sin dudar. Al menos en eso era razonable. Quiero a 1000 de tus hijos genéticos para mi legión. 1000. Exclamó Magnus. Pero si solo quedan 1000 de mis hijos y no hablo del presente, necio. Con tu semilla genética corregida, ahora podrás crear más. Cuando estén listos, me enviarás a 1000 de ellos con sus respectivos maestros. Tranquilo, comprendo que los psíquicos son escasos. Y como mi semilla genética es muy estable, y mis hijos fáciles de producir, te enviaré 20.000 de ellos. Podrán ayudarte en caso de que tu legión vuelva a verse afectada por mutaciones provocadas por la disformidad, explicó Perturabo. Magnus parpadeó y lo miró con asombro. Perturabo, ¿te estás preocupando por mí? Preguntó Magnus con incredulidad. Perturabo asintió sin dudar. Bastardo. Olvidas que soy psíquico. ¿Quieres espiarme? Reprochó Magnus. Perturabo se encogió de hombros. Sí, dijo con sinceridad. Para crear armas psíquicas eficientes que pudieran matar a Magnus y a su legión en el futuro, cuando inevitablemente se rebelaran, Perturabo necesitaba mantener actualizados los datos sobre sus habilidades y debilidades. Tú. Gritó Magnus, pero Perturabo lo ignoró. No era como si Magnus pudiera rechazar a sus propios hijos. Sabía que eso solo acabaría en desastre. Y Perturabo abandonó Terra poco más de 3 meses después de haber llegado. Su experiencia con Magnus le dejó en claro que no necesitaba bichos a su lado, y debía volver a su planeta para preparar sus planes. El emperador de la humanidad envió a la Cuarta Legión a Olimpia. La Cuarta Legión, la llamada Legión de Hierro, era especialista en asedios. Se les llamaba cuando una situación amenazaba con estancarse. Con gran habilidad, enfrentaban los asedios más difíciles, rompiendo toda resistencia, incluso si eso significaba su muerte.
Sus resultados eran notorios, pero su efectividad general era pobre, por lo que no gozaban de gloria entre las demás legiones. Solo se decía de ellos que eran buenos en los asedios pero si hubiera una competencia real, nadie se fijaría en ellos. Y un mes después de su partida de Terra y 5 meses después de salir de Olimpia, Perturago regresó a su mundo natal. Al llegar, se dirigió a su sala del trono, donde sus sirvientes lo recibieron con reverencia y se apresuraron a informarle sobre el estado de las cosas. Los administradores del sector habían cumplido correctamente su deber. Se había anexado el sistema al imperio, redactado tratados y establecido un tributo acorde con su importancia estratégica. Después de todo, el gobernante de este sector sería uno de los máximos generales del emperador, y el lugar serviría también como fuente de futuros reclutas para la legión. Perturago estaba satisfecho con el progreso. Dio algunas instrucciones menores para corregir errores que se manifestarían en el futuro. A diferencia de sus administradores, él podía ver el sector en tiempo real y descargar todos los datos directamente en su cerebro, lo que le permitía eliminar problemas antes de que surgieran. Sabía también que este método no era replicable en otros mundos. Había visto los datos de sus hijos genéticos. Su capacidad cerebral era única, pero a lo sumo, podrían encargarse de una sola ciudad. Para aplicar el mismo nivel de control en otros mundos, tendría que dejar cientos de ellos y construir complejos sistemas de soporte. No era viable. Lo que había hecho en este sector era una excepción, justificada solo por ser su mayor fortaleza. Después de unos minutos dedicados a la administración del sector, Perturago convocó a los líderes de su legión, los más destacados entre sus hijos genéticos. Todos acudieron. La llamada Legión de Hierro era una de las más numerosas. La semilla genética de Perturago era extraordinariamente estable y no requería condiciones especiales para su compatibilidad. Resultaba irónico que el primarca menos humano fuera el más genéticamente compatible con la humanidad. La legión contaba con más de 100.000 miembros, pero ahora, frente a Perturago, se encontraban 1.000 de los oficiales más valientes y renombrados. Sobrevivientes de 1.000 asedios. Todos estaban arrodillados con los cascos fuera. Perturago aún no llevaba armadura. En Terra le ofrecieron una, pero la consideró basura. Decidió diseñar la suya. Ya había creado una versión anterior, pero con la tecnología más avanzada de Terra, esta había quedado obsoleta en algunos aspectos. Tendría que construir una nueva. Perturago revisó cada batalla y logro de su legión durante 2 horas. Pese a que podía absorber esos datos en un segundo, eligió hacerlo lentamente. Al terminar, miró a cada uno de sus comandantes. «Dense bofetadas», ordenó. Sus hijos genéticos parpadearon, confundidos. «Que se abofeteen, pedazos de mierda. No me hagan levantarme para reventarles la cabeza de golpes», rugió Perturago. Con un respingo, los soldados comenzaron a abofetearse a sí mismos. Cuando ya tenían la cara amoratada, Perturago levantó la mano para detenerlos. Luego se levantó y señaló el holograma con los datos de las campañas. «¿Qué mierda es esto? ¿La Legión de Hierro? Un metal común que no puede moldearse con facilidad, que no brilla por sí solo sin mezclarlo con algo más. ¿Cómo se les ocurre usar ese nombre? ¿Y estos informes de batalla? ¿Por qué hay tantas bajas? ¿Por qué, con una inteligencia privilegiada, actúan como simples máquinas? Hijos de puta. ¿Están arrastrando mi nombre por el suelo a propósito?» Sus hijos temblaron ante la furia del primarca. «Ustedes también pueden leer estos informes, y aún así tienen la desvergüenza de preguntar por qué nadie quiere trabajar con ustedes. Yo carezco de humanidad, pero ustedes carecen de cerebro. Son un cúmulo de mediocridad. Me avergüenzo de tener algo que ver con ustedes». Perturago continuó descargando su furia contra aquellos que se hacían llamar sus hijos genéticos durante horas. Ninguno se atrevió a replicar. Sabían que sus resultados eran, en efecto, lamentables. Solo su número les daba utilidad. Cualquier comandante sensato los descartaría. El emperador los mantenía porque eran carne de cañón abundante. Después de reprender a sus hijos por avergonzarlo y morir de forma estúpida en cada batalla, Perturago se sentó nuevamente en su trono. Después de liberar su furia era hora de corregir los errores. Perturago solía contener su ira con los humanos, porque entendía que eran seres inferiores a él en inteligencia, y enojarse por su incompetencia era una necedad. Pero estos desgraciados que tenía enfrente eran diferentes. Eran sus hijos genéticos. Sus fallos eran sus propios fallos. Su vergüenza, su vergüenza.
Y Perturabo nunca fue tolerante con sus propios errores. Por lo tanto, estas basuras sufrirían su ira. A partir de ahora, ya no seremos la Legión de Hierro, sentenció Perturabo, y levantó el puño para señalar su propio estandarte detrás del trono. Una bandera negra, con una calavera y dos huesos cruzados en forma de X, como una bandera pirata. ¿Qué es esto?, preguntó Perturabo. Es la muerte, padre, respondió uno de sus hijos sin dudar un segundo. La inteligencia no les faltaba, pero aún así eran increíblemente estúpidos en batalla. Perturabo no entendía cómo era posible. Pero si debía hacerlo, le sacaría esa estupidez a golpes. Así es. La muerte. El fin definitivo de toda vida. La destrucción. Eso es lo que soy. Para eso fui creado. Eso es lo que represento. El fin último de toda creación, sentenció Perturabo. Eso es lo que el emperador de la humanidad esperaba de ustedes. ¿Pero qué le dieron? Su propia muerte. Unos inútiles que ni siquiera comprenden su verdadera naturaleza, lanzándose a su propia destrucción, arrastrando mi nombre al barro. Eso se acabó. A partir de ahora, seremos la Legión de la Muerte. Nadie volverá a malinterpretar lo que somos. Nuestro símbolo será una declaración de nuestra esencia. Y en cuanto a ustedes, lo primero será hacerles ver su verdadera naturaleza y poder. Llamó a sus sirvientes, quienes entraron con vino. Miraron de reojo a los humillados hijos genéticos de Perturabo, y luego salieron. Perturabo bebió lentamente y colocó el vaso con delicadeza sobre el apoyabrazos de su trono. Su poder no está en los números. No está en lanzarse a la batalla como máquinas. Ni siquiera está en su inteligencia, porque esta es solo un complemento necesario. Tomó el vaso de cristal y lo tocó con suavidad en un punto específico. El vaso se hizo añicos. Sus hijos parpadearon al unísono. Era evidente que la fuerza aplicada había sido mínima. Nuestro poder es la destrucción de todas las cosas. Somos los mensajeros de la muerte. Si algo debe ser destruido, basta con que entre en nuestro campo de visión. Incluso si son escombros, y Perturabo emitió un rayo eléctrico desde sus dedos, y los restos del vaso se redujeron a partículas y quedará hecho polvo. Sus hijos lo miraron, impresionados. Así es. Mi verdadero poder es contemplar el fin de todas las cosas. Algo que ninguno de ustedes ha logrado dominar, ni siquiera percibir. A pesar de ser mis hijos genéticos, son un montón de necios, obsesionados con parecerse a los demás, mientras rechazan su verdadera esencia. Por eso son basura, explicó Perturabo. Por las expresiones de sus hijos, ahora comprendían su error, y la forma vergonzosa en la que habían actuado. Padre. Silencio. Ordenó Perturabo. Ya había descargado su ira, y sus disculpas no le servían de nada. Sus acciones ya hablaron por ustedes. Si quieren disculparse, háganlo cambiando este historial vergonzoso. No se preocupen por su futuro. Porque, a diferencia de ustedes, yo no mendigué respeto ni aceptación. Yo actué y forjé mi propio valor. Comprendí mi esencia y ahora puedo compartir ese conocimiento, dijo, señalando sus ojos. Perturabo también tendría que añadir módulos de control integrados a sus cerebros, como los que él mismo usaba, porque sus cerebros eran una herramienta que podía y debía ser mejorada. Se levantó de su trono e hizo que sus vergonzosos hijos lo acompañaran a otro planeta, un planetoide estéril donde alguna vez los jueces negros tuvieron su base. Base que Perturabo robó para construir su propio imperio, llevándose los anillos de forja a Olimpia, pero dejando esa base fortificada como su laboratorio personal. Luego la reforzó aún más. Ahora, toda la legión de sus deshonrosos hijos estaba reunida en un gran hangar de esta base, mientras las naves orbitaban el planetoide. Estaremos aquí por un año. Esta será nuestra base principal, y aquí serán creados sus futuros hermanos. He solicitado al emperador de la humanidad que me ceda por completo el control sobre la creación de mis hijos genéticos. También fabricaremos nuestro propio equipo y armas. Tengo muchas mejoras que hacer y demasiadas cosas que enseñarles, porque hasta ahora solo han actuado como necios. No están preparados para la guerra. Son un montón de inútiles. Mientras les enseño a ser útiles, me ayudarán a construir esta base, ordenó Perturabo, y de inmediato se puso a trabajar. El objetivo de Perturabo era reducir el tiempo de creación de sus hijos genéticos de 5 a 2 años, e incluir un año completo de entrenamiento. Él tenía la tecnología y el conocimiento para lograrlo. Perturabo iniciaría con la creación de 20.000 hijos. Al año siguiente, otros 20.000, y así sucesivamente.
De ese modo, a partir del tercer año, su legión recibiría un refuerzo anual de 20.000 marines espaciales. Si se tratara de otro primarca, eso significaría un desastre de mutaciones. Pero su semilla genética era tan obstinada como él, y el caos simplemente resbalaba sobre ella. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.